Nunca imaginé que algo tan simple como llevar un vaso de agua cambiaría el rumbo de mi vida entera. Me llamo Ricardo Mendoza, tengo 47 años, el cabello castaño con mechones grises en las sienes, la complexión robusta de quien ha trabajado con sus manos toda la vida y una cicatriz en la ceja derecha de un accidente de niño. Durante años busqué señales grandes, milagros espectaculares, voces audibles del cielo que me dijeran qué hacer con mi vida. Pero Dios no me habló con truenos. Me habló con un susurro tan sutil que casi lo ignoro. Me pidió que llevara un vaso de agua a un desconocido. Y cuando obedecí ese pequeño impulso, sin entender por qué, desató una cadena de eventos que me enseñó algo que ningún sermón había logrado: que la obediencia no se mide por la magnitud del acto, sino por la sinceridad del corazón que lo ejecuta. Trabajaba como carpintero en un taller pequeño en las afueras de la ciudad. Medía 1,78 m, tenía las manos grandes y callosas, con pequeñas cicatrices de astillas y cortes menores, y usaba lentes de lectura que siempre perdía entre el aserrín. Mi esposa, Claudia, era maestra de primaria, una mujer menuda de 1,60 m, con el cabello negro corto y unos ojos marrones que podían leer mi alma. Teníamos 2 hijas, Valeria, de 15 años, alta y delgada, con mi nariz recta, y Camila, de 12, con las pecas de su madre y una risa contagiosa. Éramos cristianos de toda la vida. Asistíamos a la iglesia los domingos, orábamos antes de las comidas. Pero si soy honesto, mi fe era más tradición que transformación. Un martes de julio estaba trabajando en el taller cuando sentí una urgencia extraña. No era una voz audible, era más bien un impulso interno, una sensación clara de que debía hacer algo específico: salir a la calle, comprar agua embotellada y dársela a alguien que estaría sentado en el banco del parque. Sonaba ridículo. Tenía 3 proyectos urgentes en mi mesa de trabajo, pero el impulso no se iba. Se quedaba ahí, persistente como una melodía que no puedes sacar de tu cabeza. Intenté ignorarlo, concentrarme en el mueble que estaba lijando, pero mis manos se movían automáticamente mientras mi mente seguía regresando a esa sensación. Finalmente, a las 2 de la tarde, dejé las herramientas. Me quité el delantal manchado de barniz, me lavé las manos y salí del taller. Caminé 2 cuadras hasta una tienda, compré 2 botellas de agua fría y me dirigí al parque. Me sentía absurdo. ¿Qué iba a decir? ¿Hola? ¿Dios me dijo que te trajera agua? Pero seguí caminando, confiando en ese impulso que no podía explicar. Y ahí estaba, un hombre sentado en el banco exacto que había visualizado. Tendría unos 30 años, delgado hasta los huesos, con el cabello negro largo y sucio, ropa rasgada y los ojos hundidos de quien no ha comido bien en días. Me acerqué despacio. «Disculpe», dije. Mi voz sonaba insegura. Pensé que tal vez tenía sed. Le extendí una de las botellas. Él me miró con desconfianza primero, luego con una gratitud que me partió el corazón. Tomó el agua con manos temblorosas y bebió como si llevara días sin beber. «Gracias», susurró con voz ronca. «No sabe cuánto necesitaba esto». Me senté a su lado, sin saber por qué, solo sintiendo que debía quedarme. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «Marcos», respondió, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Y entonces, sin que yo preguntara, comenzó a hablar. Me contó su historia. Había sido ingeniero, casado, con un buen trabajo y una casa. Pero las adicciones lo habían destruido todo. Perdió su trabajo, su familia, su hogar. Llevaba 3 años viviendo en las calles. Esa mañana, sentado en ese banco, había orado por primera vez en años. «Dios», había dicho mirando al cielo, «si todavía estás ahí, si todavía te importo, por favor mándame una señal. Cualquier cosa que me muestre
que no me has abandonado. Y 5 horas después, yo aparecí con agua. Un simple vaso de agua, que para él era la respuesta tangible a una oración desesperada. Me quedé helado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo ese tiempo pensando que estaba haciendo algo insignificante, Dios estaba usando mi pequeño acto de obediencia para responder la oración de un hombre quebrantado. No dije nada elaborado, no prediqué un sermón. Simplemente dije: Marcos, no fue casualidad que yo viniera. Dios te escuchó y te ama tanto que me sacó de mi taller en medio del trabajo para que supieras que no estás solo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sucio, dejando rastros limpios en sus mejillas. Esa tarde llevé a Marcos a comer. Luego lo llevé a un centro de rehabilitación que conocía, porque un amigo de la iglesia trabajaba ahí. El director, un hombre mayor llamado Pedro con cabello canoso y una sonrisa amable, aceptó darle una oportunidad. Marcos entró al programa y yo volví a mi taller, pero algo en mí había cambiado. Me di cuenta de que había pasado años pidiendo que Dios me usara, esperando alguna misión grandiosa, algún llamado espectacular. Pero cuando Dios me pidió algo pequeño, casi lo ignoro porque parecía insignificante. Esa noche le conté a Claudia lo que había pasado. Ella escuchó con esos ojos marrones atentos, luego tomó mi mano callosa entre las suyas. Ricardo, ¿sabes qué es lo más hermoso de esto? Que obedeciste sin entender. No esperaste a que tuviera sentido. Simplemente confiaste. Tenía razón. Durante años mi fe había sido condicional. Creía en Dios, pero solo actuaba cuando entendía el por qué y el cómo. Había perdido la capacidad de simplemente obedecer porque sentía que era lo correcto, incluso cuando parecía absurdo. 2 semanas después, sentí otro impulso. Esta vez era llamar a mi hermano Javier, con quien no hablaba desde hacía 6 meses, por una discusión tonta sobre dinero. Javier era mayor que yo por 3 años, más alto, con el cabello completamente gris y una personalidad orgullosa que chocaba con la mía. El impulso era claro: llámalo ahora. De nuevo, intenté racionalizarlo. Era un mal momento. Él probablemente me colgaría. Pero recordé a Marcos y el vaso de agua. Tomé el teléfono y marqué. Javier contestó al tercer timbre. Su voz sonaba cansada, quebrada. «Ricardo», dijo, y noté que estaba llorando. «Iba a llamarte. María está en el hospital. Cáncer. Los doctores dicen que es avanzado». María era su esposa, una mujer dulce de cabello rubio y risa fácil. No podía creer lo que escuchaba. Conduje al hospital inmediatamente. Encontré a Javier en la sala de espera, encorvado sobre sí mismo, con las manos en la cara. Cuando me vio, se derrumbó. Nos abrazamos, lloramos juntos, y toda la distancia de los últimos meses se evaporó. «No sé cómo enfrentar esto», me dijo. «No sé cómo orar, no sé qué hacer». Le sostuve las manos grandes y temblorosas entre las mías y dije: «No tienes que hacerlo solo, estoy aquí, y Dios está aquí». Si no hubiera obedecido ese impulso de llamarlo justo en ese momento, él habría estado completamente solo en el peor día de su vida. Empecé a prestar atención a esos pequeños impulsos. No siempre eran dramáticos. A veces era enviar un mensaje de texto a alguien que no había visto en años. Otras veces era dejar una propina extra a una mesera que parecía agotada. Una vez fue detenerme a ayudar a cambiar una llanta en la carretera. Cada acto era pequeño, fácil de ignorar, fácil de posponer. Pero empecé a obedecerlos de inmediato, sin cuestionar, sin esperar a entender el panorama completo. Y cada vez descubría que no era coincidencia. Ese mensaje llegaba justo cuando la persona estaba considerando rendirse. Esa propina pagaba exactamente lo que faltaba para una medicina. Esa llanta cambiada era para una mujer que iba de urgencia a ver a su padre moribundo. Mi familia notó el cambio.
Valeria me dijo una noche mientras cenábamos: «Papá, estás diferente, más presente, más atento». Camila añadió con su sonrisa de pecas: «Es verdad, antes siempre estabas pensando en el trabajo. Ahora parece que realmente nos escuchas». Claudia me miró con lágrimas en los ojos y asintió. Tenían razón. La práctica de obedecer esos pequeños impulsos me había hecho más sensible no solo a la voz de Dios, sino a las necesidades de las personas a mi alrededor. Empecé a notar cuando mis hijas necesitaban que las escuchara de verdad, no solo que asintiera mientras pensaba en otras cosas. Empecé a ver cuando Claudia necesitaba ayuda, aunque no la pidiera. 6 meses después de llevarle agua a Marcos, recibí una llamada del centro de rehabilitación. Era Pedro. «Ricardo, tienes que venir. Marcos quiere verte». Fui ese mismo día. Encontré a Marcos completamente transformado. Había ganado peso. Su rostro ya no estaba hundido. Sus ojos tenían vida. Había completado el programa y conseguido trabajo como asistente en el mismo centro. «Quiero que sepas», me dijo con voz firme, «que ese vaso de agua me salvó la vida, literalmente. Esa mañana había decidido que era mi último día. Había planeado terminar con todo, pero oré una última vez, pidiendo una señal. Y tú apareciste. Un desconocido con agua. Fue tan específico, tan perfectamente sincronizado, que supe que Dios me estaba diciendo que no me rindiera». Me quebré. Lloré como no había llorado en años. Pensé en todas las veces que había sentido impulsos similares, pero los había ignorado porque estaba ocupado, porque parecían insignificantes, porque no quería salir de mi zona de confort. ¿Cuántas vidas pude haber tocado si hubiera estado más atento? ¿Cuántas oraciones pude haber sido la respuesta si hubiera obedecido esos susurros del Espíritu? Pero también sentí gratitud profunda, porque esta vez sí obedecí. Y esa obediencia, ese acto tan pequeño que tomó 5 minutos de mi día, había literalmente salvado una vida. Marcos y yo nos hicimos amigos. Empezó a asistir a nuestra iglesia. Su historia inspiró a otros. Habló en un servicio sobre cómo un vaso de agua se convirtió en el punto de quiebre de su vida. Y después de su testimonio, 3 personas más se acercaron para pedir ayuda con sus propias adicciones. Una cadena de redención que comenzó con un simple acto de obediencia. Porque eso es lo que descubrí. Dios no necesita que hagamos cosas extraordinarias. Necesita que seamos obedientes en las cosas ordinarias, que prestemos atención a los impulsos que envía, que confiemos aunque no entendamos, que actuemos aunque parezca insignificante. Mi hermano Javier también experimentó su propio milagro. María sobrevivió. Después de meses de tratamiento agresivo, los doctores la declararon libre de cáncer. Y durante todo ese tiempo estuvimos juntos, la familia reunida. Nuestras diferencias parecían tan triviales comparadas con la fragilidad de la vida. Si no hubiera obedecido ese impulso de llamarlo justo cuando lo hice, tal vez nuestra relación nunca se hubiera restaurado. Tal vez él habría enfrentado esa crisis solo, amargado, sin el apoyo que necesitaba desesperadamente. Ahora, 3 años después de ese primer vaso de agua, vivo diferente. Sigo siendo carpintero. Sigo teniendo las manos callosas y perdiendo mis lentes entre el aserrín. Pero he aprendido a vivir con los oídos espirituales abiertos. Cuando siento un impulso de hacer algo bueno, por pequeño que sea, lo hago inmediatamente. No espero, no racionalizo, no busco excusas, porque he visto demasiadas veces cómo Dios usa esos actos pequeños para generar cambios enormes en las vidas de otros y en la mía propia. Claudia dice que me he convertido en alguien más suave, más compasivo. Mis hijas dicen que soy mejor padre. Mis clientes en el taller notan que trabajo con más propósito.
que me tomo el tiempo para escuchar sus historias mientras reparo sus muebles. Y yo siento que finalmente estoy viviendo la fe que siempre proclamé, pero nunca experimenté completamente. No es una fe de milagros espectaculares o señales dramáticas. Es una fe de obediencia diaria en las cosas pequeñas, de confiar en los susurros del Espíritu, de actuar aunque no entienda el plan completo. Marcos trabaja ahora a tiempo completo en el centro de rehabilitación. Ha ayudado a docenas de personas a encontrar el camino hacia la recuperación. Algunos días me llama solo para decir gracias, para recordarme que un vaso de agua cambió todo. Y yo le recuerdo que no fue el agua, fue la obediencia. Fue estar dispuesto a parecer tonto, a interrumpir mi día, a confiar en un impulso que no podía explicar lógicamente. Esa disposición a obedecer en lo pequeño abrió la puerta para que Dios hiciera lo grande. He aprendido que el camino espiritual no se recorre con pasos gigantes, se recorre con pasos pequeños, dados uno tras otro en la dirección correcta. Cada acto de obediencia, por insignificante que parezca, es un paso. Y cuando miras hacia atrás, después de años de dar esos pasos pequeños, te das cuenta de que has recorrido una distancia enorme, que te has convertido en alguien completamente diferente. No porque hayas hecho cosas heroicas, sino porque fuiste fiel en las cosas pequeñas. Hoy, con mis 47 años, mi cabello cada vez más gris y mis manos marcadas por años de trabajo, entiendo algo que me tomó décadas aprender. Dios no está buscando superhéroes espirituales. Está buscando corazones dispuestos, personas comunes que estén atentas a sus impulsos, que confíen aunque no entiendan, que obedezcan aunque parezca absurdo. Porque en el reino de Dios, un vaso de agua dado en obediencia vale más que 1000 sermones pronunciados sin amor. Un mensaje enviado en el momento exacto puede salvar una vida. Una llamada telefónica puede restaurar una familia. Un acto pequeño, realizado con un corazón obediente, puede desatar cambios que transforman eternidades. Si esta historia despertó algo en tu espíritu, compártela con alguien que necesite recordar que los cambios profundos comienzan con pasos pequeños. Suscríbete a este canal para más relatos que fortalecen la fe y renuevan el propósito. Y déjanos un like si crees que Dios todavía habla en susurros, guiándonos a través de impulsos sencillos que, cuando obedecemos, se convierten en milagros que cambian vidas.